publicaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la sesión inaugural de la 9ª edición del programa de Historia y Arte Peruano bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. A continuación, tengo el agrado de dar la palabra a Fabiola Vergara, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien procederá a inaugurar esta edición. Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta 9ª edición del programa de Historia y Arte Peruano que organiza la Biblioteca Nacional del Perú con el objetivo de difundir la investigación de nuestro patrimonio cultural y los particulares contextos históricos en que se desarrolla. Este programa busca que los participantes puedan adquirir conocimientos sobre los vínculos e intercambios en el arte y la complejidad de su elaboración técnica, comprender el aspecto material y también técnico que lo conforma y reflexionar sobre su sentido y significado. Las ponencias que vamos a ver en los próximos días serán brindadas por reconocidos historiadores, arqueólogos, gestores culturales y también curadores, quienes en sus investigaciones interpretan testimonios escritos y visuales, archivos, vestigios, imágenes y objetos artísticos en diversas etapas históricas y de distintas comunidades. Estamos convencidos que a través del conocimiento de nuestro inmenso patrimonio cultural, los peruanos y peruanas podremos ver en ella una fuente de riqueza y construcción de identidad. Desde la Biblioteca Nacional hemos procurado trasladar servicios y la programación cultural al entorno virtual, consiguiendo también de esta manera que los inscritos en esta edición del programa de Historia y Arte Peruano sean de diferentes regiones de nuestro país. Desde hoy y por las próximas 4 semanas se ofrecerán 12 conferencias magistrales que estarán agrupadas en 4 ejes temáticos: arte prehispánico, arte virreinal, arte republicano y arte contemporáneo. La multiplicidad de propuestas nos permitirá acercarnos a las prácticas y procesos de producción de las sociedades del Perú antiguo, el complejo carácter iconográfico de la pintura durante la época colonial, la expresión artística de los nuevos valores republicanos post-independencia y la proposición y hoyo de las élites limeñas en el siglo XX y los simbolismos y cosmovisión de las culturas amazónicas. Quisiera agradecer especialmente a nuestros ponentes que durante estas próximas semanas nos compartirán sus investigaciones, especialmente al profesor Daniel Morales, quien nos acompaña en esta primera sesión, y solo por nombrar algunos, a la doctora Luisa Díaz Arriola, Marius Ciolkowitz, Paloma Carcedo, Fermín del Pino, Jaime Mariaza, Diego Paitán, Omar Esquivel, María Eugenia Elía, María Belén Soria, Rosemary Lerner, Juliana Vidar y Darte, entre otros. Esperamos que este 9º programa de Historia y Arte Peruano sea tan exitoso como sus ediciones precedentes y cumpla una vez más con difundir la investigación y la gestión de nuestro patrimonio cultural, conocer su pasado para comprenderlo e interpretarlo. Muchas gracias nuevamente a todos los conferencistas y a todo el público que nos acompaña hoy, tanto en el Zoom de la biblioteca como a través de nuestras redes sociales. Que disfruten y que sea un programa de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y a quienes nos acompañan por Facebook, pueden hacer sus preguntas mediante comentarios. Agradeceremos que sus consultas sean precisas y breves. Daniel Morales Chocal, magíster en arqueología, profesor asociado y exdirector de la Escuela Académico Profesional de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y del Instituto Seminario Historia Rural Andina. Codirector del proyecto arqueológico Paco Pampa, en convenio internacional con el Museo Nacional Etnológico del Japón. Especialista en arqueología amazónica y del periodo formativo en los Andes centrales, con libros y artículos publicados en inglés, portugués y español sobre la especialidad. Premio al mérito del Consejo Superior de Investigaciones por haber destacado durante los periodos 1990-1998 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue reconocido por sus actividades de investigación en los años 2008, 2009 y 2011 por el Vicerrectorado Académico. Obtuvo el mérito como investigador nacional en categoría María Rostorowski número 1, inscrito en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología RENACYT del Perú. Fue miembro fundador del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú y vicedecano durante los periodos 2006 al 2008. A continuación, damos la bienvenida al magíster Daniel Morales Chocano, quien nos presentará la conferencia La iconografía de las ánforas funerarias y el concepto de la muerte en la Amazonía prehispánica. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este evento sobre el arte peruano. Para mí es muy importante tener esta comunicación visual con muchos colegas y personas interesadas en el arte. El día de hoy vamos a hablar sobre la iconografía de las ánforas funerarias y el concepto de la muerte en la Amazonía prehispánica. Quiero hacer una introducción en base a estos dos elementos artísticos que tenemos en PPT. Bien, el arte nace de las manifestaciones sociales vinculadas a las tradiciones y costumbres de un pueblo. En este sentido, el arte es parte de la identidad, la cual refleja las formas y modos de vida, y también el pensamiento ideológico. Entonces, bajo este concepto, hoy quiero hablar de una concepción social plasmada en las urnas funerarias de las sociedades prehispánicas amazónicas. Bien, en el mundo andino y amazónico, algunas tradiciones son muy arraigadas. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes ven aquí, ¿no? Se plasma una iconografía sumamente importante. Esta iconografía fue pintada por un famoso pintor ecuatoriano llamado Osvaldo Guayasamín. Él prácticamente se inspiró en esta vasija de barro con un esqueleto en el interior. Esto es lo que se llaman las urnas funerarias, ¿no? Guayasamín es un gran pintor de raigambre internacional. Él, cada vez que pintaba, digamos, un cuadro, trataba de invitar a sus amigos y allegados a su casa. El día que pintó esta vasija de barro, ¿no? Y le dio el nombre de Orígenes. Este nombre de Orígenes, para expresar un aspecto de la muerte, parece incoherente. Pero nosotros en nuestra investigación vamos a darnos cuenta que al final de la ponencia, este nombre Orígenes tiene mucha razón. Porque la muerte es el inicio de la vida. Ese es el sentido que probablemente Osvaldo Guayasamín pensó cuando le dio este nombre de Orígenes. De tal manera que ese día que terminó de pintar este cuadro,
Invitó a muchos personajes notables. Dentro de ellos, 4 personajes bastante interesados en la pintura que acababa de pintar. Uno de ellos, Jorge Carrera, ¿no? Se inspiró al ver esta vasija, este arte, y compuso un verso, una estrofa de un verso. Como saben ustedes, esta canción, que después se convirtió en canción, se llama La Vasija de Barro. La Vasija de Barro es una canción muy popular para todo el Ecuador. Y cuando fue grabada, rápidamente se convirtió en el himno prácticamente del Ecuador. ¿Por qué? Porque los versos que compusieron estos 4 personajes muy importantes del Ecuador revela una tradición, una costumbre muy ancestral de sus antepasados. De tal manera, pues, que, ¿no? Esta imagen nos va a permitir, digamos, introducir nuestra conferencia sobre las ánforas funerarias. Parece que tengo problemas aquí. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profesor, lo escuchamos. Bueno, después de esta introducción, vamos dando un panorama sobre las sociedades amazónicas prehispánicas. Pero nos vamos a referir básicamente dentro de un periodo que está entre los 1000 a los 1500 después de Cristo, es decir, antes del contacto con los europeos. Dice, generalmente se cree que en la Amazonía no se desarrollaron culturas avanzadas, como en el área andina. Se supone que solo existieron grupos muy simples de cazadores y recolectores. Esta es una visión planteada por el determinismo ambiental, suponiendo que los grupos humanos de la Amazonía están condicionados al medio ambiente, el cual no permite el desarrollo de grandes poblaciones. Sin embargo, se cree que en la Amazonía no se desarrollaron culturas avanzadas como en el área andina. Se supone que solo existieron grupos muy simples de cazadores y de recolectores. Esta es una visión planteada por el determinismo ambiental, suponiendo que los grupos humanos en la Amazonía están condicionados al medio ambiente, el cual no permite el desarrollo de grandes poblaciones. Sin embargo, estas últimas décadas, las investigaciones arqueológicas están demostrando evidencia de un gran desarrollo muy avanzado de grandes sociedades en la Amazonía. Ahora, por ejemplo, sabemos que las sociedades amazónicas alcanzaron su mayor desarrollo entre los años 1000 a 1500 después de Cristo, es decir, antes del contacto con los europeos. Las características de este gran desarrollo social son testimonios de la existencia de grandes poblaciones que fueron vistas por los primeros europeos. Aquí me refiero a la crónica del padre Carvajal, quien acompañó al capitán Francisco de Orellana, quien descubrió el Amazonas en 1542. Como ustedes saben, ¿no? Aquí quiero aclarar que también en esta crónica se menciona que a lo largo de la Amazonía ellos vieron poblaciones inmensas. Carvajal dice que muchas de esas poblaciones medían hasta 5 leguas. Una legua es cerca de 4 kilómetros. Entonces, si nos multiplicamos por 5, prácticamente son poblaciones enormes de 25 kilómetros de extensión. Y esas poblaciones estaban unas tras de otras, dicen. Además, estas poblaciones tenían gran cantidad de excedente de producción. Ellos señalan, por ejemplo, que tenían una especie de lagunas artificiales donde criaban tortugas. Y habían más, en esos depósitos, habían más de 7000 tortugas. Entonces, pues, estábamos hablando de una civilización
sumamente avanzada, con bastantes excedentes de producción. También existen grandes extensiones de tierras prietas negras o antropogénicas, que son las huellas dejadas por las grandes poblaciones encontradas por los arqueólogos. Aquí quiero aclarar que solamente se encuentran estas tierras negras o prietas, que son antropogénicas, como huellas de estas grandes poblaciones. No existen ruinas, porque en la Amazonía no existe, digamos, material lítico, de tal manera que en la Amazonía, tal como ahora, toda la arquitectura era de madera. Y eso se ha perdido totalmente con el clima, que no permite la conservación de restos orgánicos por la humedad, la lluvia, la temperatura, etc. De tal manera que estas grandes poblaciones están detectadas en grandes hectáreas de tierras prietas que los arqueólogos, especialmente en la zona de Brasil, están encontrando. Otro aspecto de este gran desarrollo es la expansión de un estilo de cerámica con una tecnología iconográfica bastante compleja en toda la cuenca. Me estoy refiriendo al estilo polícromo, que prácticamente abarca toda la cuenca amazónica en este periodo de los 1000 a 1500 después de Cristo. Y un tercer elemento de esta complejidad social de gran desarrollo son justamente los patrones funerarios en urnas de cerámica de estilo polícromo, el cual será el objeto de esta ponencia. Bien, el análisis iconográfico de las ánforas funerarias. Aquí quiero aclarar que en arqueología no vale tanto aplicar el método de Panofsky por una serie de razones, ¿no? Panofsky planteó su método y con fuentes históricas. En arqueología eso es casi imposible, porque son cosas del pasado. No hay escritura, no hay fuentes históricas. Entonces, sería un error, digamos, analizar estas ánforas funerarias aplicando el método de Panofsky. Por eso nosotros utilizamos una metodología que viene justamente de la arqueología. Entonces, el análisis iconográfico de las ánforas funerarias se fundamenta en, primero, hacemos la identificación del corpus de las imágenes de las urnas funerarias en toda la cuenca amazónica, entre los años 1000 a 1500 después de Cristo. Segundo, el análisis del contexto arqueológico de las excavaciones. ¿Por qué el contexto arqueológico? Porque la mayor parte del corpus que nos va a permitir la identificación de las imágenes, el corpus de todas esas imágenes no son resultado de contextos arqueológicos. Es decir, no es producto de una investigación científica. Muchos de ellos son ánforas que han sido encontradas por los nativos, o son ánforas que han sido volteadas y los han vendido al extranjero. La mayoría de estas zonas ni siquiera están en el Brasil, están en el Museo del Extranjero. Entonces, no tenemos una idea del contexto arqueológico de las excavaciones. Por esa razón, nosotros hemos tenido que hacer investigaciones de excavaciones en la Amazonía peruana. Tercero, la información histórica de los documentos coloniales. Esto es muy importante porque desde el momento en que los europeos llegan a América, dejan testimonios de algunas actividades de los nativos. Cuarto, la contrastación etnográfica de las evidencias arqueológicas. Esto también es sumamente importante porque nos va a permitir ver cómo la tradición arqueológica se mantiene en la tradición etnográfica incluso hasta la actualidad. Quinto, la información de la tradición oral o arqueología viva. Esta es de fundamental importancia para conocer el significado del concepto sobre la muerte de las sociedades amazónicas prehispánicas. Aquí me quiero detener un poco en lo que se refiere a arqueología viva. Este es un
un planteamiento teórico que nosotros estamos lanzando en base a la experiencia que hemos tenido con los grupos nativos de la Amazonía. Ellos nos han orientado porque ellos tienen el legado de su tradición. Aún recuerdan cómo eran los patronos funerarios, cómo vivían, etc. Entonces, para nosotros es de fundamental importancia y esto va a adquirir un papel preponderante al final de la interpretación. Bien, para hacer la identificación de las ánforas funerarias, vamos a ver la cuenca de la Amazonía y los patrones funerarios de urnas del estilo polícromo entre 2000 a 1500 años. Aquí quiero explicar que la cuenca amazónica es la mayor parte de Sudamérica. Hay muchos países que comparten la cuenca amazónica. Entre ellos está Ecuador, está Colombia, está Venezuela, parte de Venezuela, están las Guayanas, ¿no? Por supuesto todo Brasil, está el Perú. Aquí quiero recalcar que la Amazonía peruana es el 60% del territorio nacional. Sin embargo, nosotros nos llamamos un país andino. Realmente, si comparamos la cordillera andina con todo el territorio sudamericano, la cordillera andina es apenas una franja pegada al Océano Pacífico. Sin embargo, el área amazónica es sumamente grande. También esta área lo comparte Bolivia, ¿no? Bolivia también tiene gran parte de Amazonía. Bien, en toda esta cuenca amazónica, entre 2000 a 1500, se desarrollaron estas famosas grandes culturas como les estoy mencionando. Vamos a mencionar, por ejemplo, aquí, uno de los más importantes es el Marajó o Marajovara, ¿no? Que se desarrolló aquí en la desembocadura del río Amazonas. Igual acá Maraca es otra cultura sumamente importante, ¿no? Aristé, aquí tenemos la cultura Santarém, ¿no? Que se desarrolló en esta cuenca del río Tapajós. Aquí tenemos otra cultura sumamente importante y muy desarrollada que es Guarita, ¿no? Luego en Colombia tenemos la cultura Tolima, ¿no? Que también tiene esta tradición polícroma y también el uso de ánforas funerarias. En el Ecuador tenemos la cultura Napo, que es sumamente importante también, que comparte la tradición con toda la cuenca amazónica. En el Perú tenemos la cultura caimito, por ejemplo. Esta cultura caimito está en el Ucayali Central y fue investigada por Donald Latta en los años 60, 70 más o menos. Aparte, yo he investigado para hacer justamente esta conexión de las urnas funerarias en el sitio de Zapotán. El sitio de Zapotán está ubicado aquí entre la cuenca del río Ucayali y la cuenca del río Marañón, que va a dar origen al río Amazonas. Y también mencionamos una cultura actual, etnográfica, que son los Shipibo Coneo, que mantienen la tradición de ánforas funerarias. Y eso es sumamente importante para nosotros porque ellos son los que mejor han conservado su tradición oral. Entonces, en base a todo este corpus de este gran desarrollo que se produjo en la Amazonía, vamos a empezar, digamos, con el proceso de identificación. Identificación de las imágenes de las ánforas funerarias de estilo polícromo. Cuando digo estilo polícromo, no referimos a que este estilo combina, digamos, la policromía básicamente de tres colores: el rojo, el blanco y el negro, ¿no? Como pueden ver ustedes en esta ánfora funeraria. Lo interesante en la identificación de estas ánforas funerarias, esta también es otra ánfora funeraria, pero más antropomorfa, ¿no? Esta es sumamente estilizada y aquí también hay otra imagen similar. Lo interesante es identificar la imagen. ¿Qué están representando y qué representa en esta imagen
en esta urna tan compleja estilísticamente. Veamos. Fíjese, esta es claramente antropomorfa. Lo importante es los brazos bastante reducidos, las piernas abiertas y sentadas, ¿no? Aquí están las rodillas, aquí están los pies, y se ve claramente el órgano sexual. Eso es sumamente importante, es un detalle que va a estar permanentemente en todas estas urnas funerarias. De igual manera aquí, por ejemplo, ¿no? Esta también es una urna funeraria, ¿no? De la cultura marajoara, y pueden ver ustedes los brazos pequeños, el ombligo, aquí están los pies, y aquí está la vagina, y está tapada con lo que los arqueólogos brasileños llaman la tanga, ¿no? Entonces, esa es la característica, o sea, estamos identificando que estas representaciones son femeninas. Y aquí, por supuesto, en un estilo sumamente estilizado, también se muestran las mismas características. La cara, los ojos, ¿no? La boca. Aquí están las piernas en cuclillas, ¿no? Aquí las piernas en cuclillas. El abdomen y la vagina. Entonces, eso es sumamente importante y va a ser muy recurrente en todas las imágenes de esta época. Pasamos a otra cultura, también del Brasil, la cultura aristé de Brasil. De igual manera, las urnas funerarias sumamente estilizadas, por supuesto, como esta, por ejemplo, siempre muestran una cara, ¿no? Y acá podemos ver claramente los brazos, ¿no? El abdomen, el ombligo, ¿no? Y la parte de la mujer. De igual manera, aquí, esta es otra urna funeraria, siempre se ve claramente diseñada la cara con un estilo muy propio, muy particular, digamos, de cada grupo social. Pero la función de las urnas son las mismas y también están vinculadas al estilo político. Seguimos con otra cultura del Brasil también. Esta es una cultura excepcional que se desarrolló justamente en la zona de Brasil en esta época entre los 1000 a 1500 después de Cristo. Es la cultura guarita, ¿no? De igual manera, estas son 3 urnas funerarias de estilo polícromo, siempre, ¿no? El estilo polícromo se caracteriza por líneas anchas que mezcla líneas muy finas, ¿no? Y diseños sumamente estilizados, como pueden ver en esta, ¿no? Mezclando 3 colores, rojo, negro y el fondo crema. La mayoría de las ánforas solamente tienen la cara, ¿no? Aquí pueden ver claramente, ¿no? De igual manera aquí, ¿no? La cara de la mujer, ¿no? Pero están dentro de este gran corpus del estilo polícromo y también son ánforas funerarias, que es lo más importante. Luego tenemos la cultura de Tapajós o Santarém, que es también del Brasil. Ustedes pueden notar claramente que también pertenece al estilo polícromo. Muchas de ellas están despintadas, por supuesto, como esta, ¿no? Pero siempre se nota líneas negras, líneas rojas y un fondo claro. En este caso, por ejemplo, que ya ha perdido la coloración, ¿no? Podemos ver claramente la imagen de una mujer incluso embarazada, con las rodillas abiertas, sentada, y la vagina. Igual en las ánforas funerarias, ya es sumamente estilizada, pero se puede notar la cara, por ejemplo, en la tapa de la urna. Entonces también la cultura Tapajós se une, digamos, a este estilo polícromo en las ánforas funerarias. Otra cultura excepcional que se encontró prácticamente en el siglo XVIII es la cultura maraca, en Brasil también. La cultura maraca también tiene este estilo de urnas funerarias.
cuando hay algunas diferencias, es casi como decir el estilo inca, pero cuando conquistaron los incas otros territorios, el estilo inca se introdujo, pero fue hecho de manera local, es decir, un inca provincial. En este caso también cada una de estas culturas, de esta grande cultura del Brasil, podría pensarse de la misma manera, ¿no? Son estilos provinciales, pero con el mismo significado, la misma iconografía y dentro del estilo político. La cultura maraca, como ven ustedes, ¿no? Tiene su propio estilo, pero también se trata de una mujer sentada, ¿no? Los brazos están apoyados en las rodillas y aquí está la vagina, ¿no? Siempre las piernas abiertas y la vagina. Ese detalle es sumamente importante, ¿no? Seguimos viendo el corpus. Pasamos a la cultura napo del Ecuador, ¿no? La cultura napo del Ecuador es poco estudiada, pero estos hallazgos, por ejemplo, han sido prácticamente trofeo de huaqueros, ¿no? Y han sido vendidos a muchos coleccionistas, etc. Vemos el mismo estilo. Ahí están las ánforas polícromas, ¿no? Y la posición siempre, ¿no? Las piernas arrodilladas y abiertas, y aquí vemos la vagina, y de igual manera, aquí, ¿no? Los brazos en el pecho, las piernas arrodilladas y siempre abiertas, digamos. De igual manera aquí está el brazo, aquí están las piernas, bueno, el estilo político se puede notar acá, rojo, negro, blanco, ¿no? Entonces, son casi unas bastante destacadas. Pasamos a la cultura caimito, zapotal y chambira del Perú. Aquí vemos un cerámico, que es una urna funeraria que fue encontrada por el arqueólogo norteamericano Donald Latta en el Ucayali Central. Esta ánfora funeraria es excepcional porque esta tradición va a continuar incluso hasta los nativos shipibo conmigo. Esta urna tiene aproximadamente 800 años después de Cristo, tiene fechado en el carbón. Pero podemos notar, ¿no? Que se trata de una mujer con los brazos en el pecho, las piernas flexionadas, como pueden ver acá, y la vagina bastante grande y dilatada. Eso tiene sus razones que los mismos shipibo nos explican. De igual manera, en el Zapotal hemos encontrado estas urnas funerarias que tienen un engobe rojo. Vamos a explicar posteriormente por qué ha perdido la coloración en el Zapotal, ¿no? Esta es la única urna que fue recuperada de manera completa. Y luego en el Chambira, donde también investigamos, encontramos este vaso funerario muy interesante porque también pertenece a este estilo polícromo y muestra una cara, más o menos como la de Guarita. Aquí está la cara, ¿no? de este vaso funerario. Entonces, también la Amazonía peruana comparte, pues, toda esta tradición polícroma y también el uso de urnas funerarias. Esto quiero decir, pues, porque esa tradición del estilo polícromo en urnas funerarias es tan abundante y tan homogénea en toda la Amazonía que tiene pues un significado de mucha importancia, el cual queremos explicar. Finalmente, aquí vemos la cultura tolita de Colombia. Esta es otra cultura sumamente importante donde también se han encontrado urnas funerarias como esta, por ejemplo. ¿No? Aquí está la mujer sentada con los brazos adelante, ¿no? Y también existen figuras antropomorfas de estilo polícromo donde claramente se ve que son femeninas, ¿no? Y aquí tenemos una urna funeraria que esta la he puesto porque no es del estilo polícromo, pero es una urna que probablemente dio origen posterior a las urnas funerarias de estilo polícromo.
Esta es una urna funeraria de Colombia y pertenece al estilo marrón inciso. Este estilo es del periodo formativo, o sea, tiene una antigüedad tremenda. Pero lo interesante es que tenemos la imagen de la mujer aquí en esta ánfora funeraria, ¿no? Esta es la mujer, las piernas en cuclillas, ¿no? Y se ve claramente, digamos, la característica iconográfica. Bien, entonces con todo esto, en base a la identificación de las imágenes, podemos afirmar que las ánforas funerarias de estilo polícromo son símbolos de identidad femenina dentro de las sociedades complejas de la Amazonía. Es también interesante la postura de las piernas y el sexo. La pregunta es ¿por qué? Y eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos avanzando. Bien. Una vez hecha la identificación, vamos a entrar al contexto arqueológico del Amazon, de estas urnas funerarias. Y como les dije, la mayoría de las urnas funerarias que nosotros hemos mostrado en este PPT han sido huaqueadas o encontradas por los nativos y vendidas al extranjero. No existe contextos como fueron hallados. Entonces, de ahí la importancia de nuestro trabajo de investigación en el sitio del Zapotal. Está ubicado en la Reserva Nacional del Pacaya-Samil. Les voy a explicar en este mapa. Este es el río Marañón, ¿no? Que aquí en este punto se junta con el río Ucayali para formar el río Amazonas. Este río Ucayali con el Marañón y por acá en este lado viene el río Guayari. Forma un triángulo bastante enorme, grande. Por eso es que la Reserva Nacional del Pacaya-Samirio es la reserva más grande del Perú. Este es un territorio muy especial en todos los aspectos, no solamente a nivel cultural, sino a nivel ecológico, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque también hasta la fecha se mantienen los grupos nativos. Por eso es sumamente importante para nosotros esta área de trabajo de investigación. Aquí está el sitio de Zapotal, como ven ustedes acá esta flecha, ¿no? Prácticamente está entre las cuencas del Marañón y el Ucayali. Un pueblo que se llama San José de Samil. Pero además, esta área es sumamente importante porque existen actuales grupos nativos que han conservado sus tradiciones ancestrales. En el norte, por ejemplo, del río Marañón, está el grupo Caribe, ¿no? Del grupo Caribe, los más importantes, los que nosotros hemos estudiado en la cuenca del río Tigre especialmente, son los jíbaros, ¿no? Luego, en la misma zona donde hemos trabajado, está el otro grupo lingüístico llamado Tupi-Guaraní. Dentro de este grupo lingüístico, uno de los grupos más importantes son los cocamas, que están justamente asentados en la zona donde nosotros hemos trabajado. Y los cocamillas que están en la cuenca del río Guayara, que también son Tupi-Guaraní. Y al sur tenemos en la cuenca del Ucayali, especialmente toda la cuenca y la cuenca media hacia la cuenca alta, están los grupos panos. Estos grupos panos son sumamente importantes porque dentro de estos grupos panos están los Shipibo conmigo. Ahora, cada uno de estos grupos lingüísticos tienen varios subgrupos. Por supuesto, en el grupo pano hay como 7 o 8 subgrupos, ¿no? Pero los más importantes son los Shipibo conmigo, que estuvieron desde hace muchos años aquí en Ucayali, incluyendo también un tercer grupo de los Xetebos. Shipibo conmigo y Xetebo formaban toda una confederación, se podría decir, de grupos nativos que dominaban la cuenca del río Guayari. Eso para nosotros es sumamente importante. ¿Y por qué recalcamos esto? Porque estamos trabajando pues con este pensamiento de la tradición oral de los mismos grupos nativos
a la cual nosotros llamamos arqueología viva, y que va a ser un aspecto sumamente importante para llegar a las interpretaciones que estamos deseando, digamos. Entonces, vamos a empezar, digamos, conociendo la Reserva Nacional de Pacaya-San Miguel. ¿Quién no conoce la Reserva Nacional de Pacaya-San Miguel? Realmente es un paraíso de biodiversidad muy grande, muy inmenso, y especialmente es una zona de fauna acuática. La fauna acuática abunda aquí, ¿no? Y también hay una fauna de aves, que son miles y millares de aves que llegan anualmente y que también permanecen en esta área. Aparte del bosque, donde hay, por ejemplo, lo más importante en esta reserva son los primates, una variedad de monos, ¿no? Muchas cosas más, aparte de como recursos de caza, pesca y recolecta. Es sumamente rico esta zona. La prueba es que en esta gran reserva del Pacaya-San Miguel, que es bastante extensa, hay 203 pueblos entre nativos y mestizos. Todos esos 203 pueblos que están rodeando esta gran reserva viven fundamentalmente de la pesca. No son muy agricultores, digamos. ¿Por qué? Porque hay inundaciones que duran 6 meses, ¿no? El plátano, por ejemplo, aquí no da, se pudre. O sea, el bosque es un bosque también especial, de resistencia al agua. Por ejemplo, aquí los aguajes son increíbles. Esta es la zona de aguaje más importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ecosistema muy particular, la Reserva Nacional del Pacaya-San Miguel, donde nosotros hemos querido hacer esta investigación. Aquí está el pueblo Cocama de San José de Familia, es donde llegamos para entrar, digamos, al sitio arqueológico que vamos a investigar, que se llama el Zapotal. Miren lo interesante de ver cómo están las casas aquí. Todas las casas están encima de postes. Estos postes de aquí a aquí miden más de 2,50 metros y quizás hasta 3 o 4 metros. Y el acceso es por las escaleras. Todas las casas tienen sus escaleras, pueden ver. ¿Por qué? Como les había dicho, la reserva de Pacaya-San Miguel tiene periodos muy largos de inundación. 6 meses hay inundaciones que cubren prácticamente el agua hasta la parte superior de estos postes. Por lo tanto, aquí solamente se usa canoas en esa etapa y el acceso es por canoas, ¿no? Las escaleras prácticamente no se usan, estas se usan en verano, prácticamente cuando el río baja. Entonces, este sitio de San José de Samiria, que es de lengua nativa Cocama, Tupi-Guaraní, nos acogió, digamos, en esta casa, ¿no? Y ellos fueron prácticamente los que nos ayudaron en el trabajo de campo. Qué importante es que los mismos nativos trabajen y excaven con un arqueólogo, y qué sorprendente. Para mí fue una sorpresa increíble cuando los nativos encontraban alguna cosa. Ah, nos recordamos de nuestros abuelos, que así, que así. Esa es arqueología viva. No hay una reconstrucción más directa. Y el mismo otro, no es la reconstrucción del arqueólogo, sino es la misma versión del nativo, ¿no? Entonces ellos están reconstruyendo su propia historia en base a esas tradiciones y costumbres ancestrales que ellos conservan aún todavía. Eso es sumamente importante. Entonces nos alojamos en este pueblo y el sitio del Zapotal está al contorno de un lago. Viniendo por acá, entramos al monte, ¿no? Y andamos prácticamente unos 45 minutos monte adentro y vamos a encontrar el sitio del Zapotal. Esta es la Gran Laguna, la Cocha o Lago Yarina y el sitio del Zapotal.
Esta cocha, esta laguna, mide aproximadamente 3 kilómetros de largo. Su ancho debe ser 300 o 500 metros. Y el sitio arqueológico de Zapotal, por supuesto, no se ve absolutamente nada. Como ya les he dicho, en la Amazonía no hay arquitectura, no se ve nada. Está en esta ribera, totalmente cubierto por bosques, ¿no? Y aquí prácticamente nosotros hemos hecho una serie de cateos para dimensionar más o menos cuánto medía el sitio, para ver si eso era un gran desarrollo o era un pueblo pequeño, ¿no? Entonces hemos hecho toda una metodología para diagnosticar el tamaño del sitio, ya que no hay otra manera, ¿no? Y cuando se hacen pozos de cateo, se va encontrando cerámica y tierras negras. Y en base a eso vamos a delimitar el sitio arqueológico. Bien, en este sitio hicimos excavaciones en área, en el cementerio del Zapotal. ¿Por qué excavaciones en área? Esta es una metodología que justamente nos va a permitir los contextos asociados. Si nosotros hacemos una cuadrícula de 2x2, no vamos a ver absolutamente nada. Veremos una estratigrafía, veremos el fragmento cerámico, pero no vamos a ver contexto. Entonces, la metodología de excavación en área es de fundamental importancia para ver los contextos asociados. Como pueden ver ustedes acá, ¿no? A pesar de que el monte no nos permitía, digamos, abrir un área extensa porque hay troncos y árboles enormes que era imposible, digamos, abrir un área bastante grande. Pero de todas maneras hemos abierto un área no tan grande, pero pequeña, pero que nos permita, digamos, observar los contextos. Ustedes están viendo, ¿no? Todos los que están aquí son cocamas, por si acaso, ¿no? Este es el arqueólogo que nos asistió, ¿no? Y vamos a empezar a ver que están apareciendo una serie de restos totalmente destruidos. Son vasijas, grupos de vasijas, ¿no? En este cementerio de Zapotal. En este sitio del Zapotal, para correlacionar, digamos, con el tema que estamos investigando y el estilo polícromo, encontramos justamente esta cerámica. Esta cerámica es muy interesante, ha sido objeto de un artículo que yo escribí en inglés, ¿no? Con la profesora Ana Mujica, ¿no? Y que está publicado, ¿no? Aquí la iconografía es sumamente compleja. Se trata de un plato donde hay la cabeza de una serpiente. Aquí hay otra, de igual manera la cabeza de una serpiente. Es la gran boa, que los nativos del Shipibo-Conibo le llaman Roni, ¿no? Es la boa que está en toda su biología. Este plato probablemente fue la tapa de una ánfora funeraria. Y acá está un fragmento de estilo polícromo, ¿no? Rojo, blanco y líneas muy finas de color negro, que casi no se ven. Aquí están casi borradas, ¿no? Y este es un fragmento de urna. Entonces, pues el Zapotal se encuentra dentro de la misma tradición de estilo polícromo. Y además nosotros sacamos 5 fechados radiocarbónicos con el apoyo del Smithsonian Institution. La doctora Betty Neger nos apoyó para obtener estos fechados. Y el promedio de desarrollo del Zapotal está entre los 1350 a 1450 después de Cristo. Es decir, pues es una cultura que estuvo, que se desarrolló antes del contacto con los europeos. Por eso es sumamente importante y por eso también se une, digamos, a este estilo polícromo de toda la Amazonía. Seguimos con las excavaciones. Fíjense los restos de unas funerarias, ¿no? Pueden observar ustedes que no hay una sola urna completa. Todas están destruidas. Ese es justamente el contexto que queremos explicar. ¿Por qué?
¿Por qué? Si aquí no ha habido huaqueo, nadie ha tocado este suelo, ¿no? Entonces los mismos nativos son los responsables de haber hecho digamos, estos movimientos de las ánforas funerarias. En esta área pequeña, pero encontramos más o menos 27 contextos funerarios. La mayoría, todos destruidos. Pero con este acercamiento, por ejemplo, podemos ver el contexto de los entierros secundarios en urnas u ollas del sitio de Zapotán. Aquí quiero explicarles que estoy hablando de entierros secundarios. Entierro secundario es cuando el arqueólogo encuentra solamente parte del esqueleto, no está completo. Puede faltar la cabeza, puede faltar las piernas, etc. Y en este caso, eso sucede, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, las urnas están casi destruidas, pequeños huesos, ¿no? Aquí hay un cráneo, todo destruido. Otro aspecto importante del contexto es que estas ánforas están formando grupos. Por ejemplo, acá hay un grupo de 3. Y por los piruros que hemos encontrado asociados a esto, por ejemplo, creemos que son grupos de parentesco, familias prácticamente que se enterraron juntas ahí, ¿no? Contexto de urnas funerarias. En todo el área, miren la cantidad de que hemos cavado, más de 1 metro, ¿no? Y el único contexto funerario completo es este. Pero está totalmente craquelada, que cuando empezamos a moverla se deshizo prácticamente toda la urna. Y las otras, como pueden ver ustedes, solamente algunos fragmentos, aquí prácticamente casi ya no hay nada de la urna funeraria, ¿no? Entonces, esos son pues los contextos secundarios de entierros en urnas de cerámica. ¿Por qué? Esta es una pregunta sumamente interesante, entierros secundarios en urnas. Aquí podemos ver los despojos de unos cuantos huesos totalmente deshechos. Nosotros, si movíamos esto, se deshacía. Era imposible de recuperar algo completo, ¿no? Nosotros hemos recuperado 2 cráneos, pero hemos tenido que sacarlos con moldes, ahí in situ, dejarlos secar y después los hemos trasladado al laboratorio. Pero fíjense el cráneo. Aquí es el cráneo, ¿no? Una de las características de este cráneo es que es un cráneo alargado, así tipo parata más o menos. Esa es otra característica que los mismos nativos nos dijeron, ¿por qué es eso? No es que el arqueólogo puede especular, teorizar, ¿no? El mismo nativo nos dice, ¿por qué? Eso es importante y eso también lo hemos desarrollado en una tesis y ya es otro tema por el momento, ¿no? Entonces, otro asunto importante es los entierros secundarios a nivel arqueológico siempre han sido despreciados. Al menos en el mundo andino, cuando se entierra, cuando el arqueólogo encuentra entierros secundarios, lo echa en una bolsa a los huesos y lo acumula y ya, eso va al depósito. Nadie se investiga por qué. Nadie sabe por qué ese entierro es secundario. En cambio, ¿no? El entierro primario es cuando el esqueleto está completo, por ejemplo, tipo señores, pues, claro, ahí sí los arqueólogos especulan, dicen, interpretan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está todo el entierro. Además, es un contexto muy complejo, el señor Recipán, ¿no? Que hasta ahora todavía no se ha podido, digamos, interpretar realmente porque no hay tradición oral, pues, ¿no? Como hay en la Amazonía. Esa es la ventaja de hacer arqueología amazónica. Nosotros tenemos la tradición oral, ¿no? Entonces, el entierro secundario resulta siendo sumamente importante, al menos para entender el pensamiento de los nativos amazónicos, ¿no? Para nosotros fue
sumamente importante desarrollar, digamos, este trabajo. ¿Por qué es importante el entierro secundario en urna de cerámica? ¿No? Aquí podemos ver la única urna que nosotros encontramos completa es esta. Y cuando lo destapamos, podemos ver esto. Un paquete de huesos largos, ya los huesos pequeños no existen. El cráneo siempre deformado, ¿no? Achatado en la frente. Y aquí hay una ofrenda, un piruro o rueca para hilar el algodón, ¿no? Esto también nos da indicaciones, pues, de que ellos tenían, digamos, ya casi gente especializada en textilería. Y como les he dicho, están agrupados, que parecen familias, por lo tanto eran familias de tejedores. Igual hemos encontrado otros asociados a pulidores que eran usados para pulir la cerámica, justamente. Eran cerámicas expositas, por supuesto, ¿no? El contexto asociado nos está indicando, pues, algunos aspectos sumamente importantes de las tareas de estos individuos. Bien, ahora veamos el contexto histórico, ¿no? Que es importante para entender justamente el concepto de la muerte. Como ya les he dicho en el mapa, estamos dentro de grupos nativos que conservan su tradición, ¿no? Ellos son los cocamas, ¿no? El mismo sitio de Zapotal está entre los cocamas, que es de la lengua guaraní. Y hay referencias en históricas, pues, muy importantes, incluso de los primeros europeos, como también cosas ya bastante tardías de la República, ¿no? Lo más antiguo es Figueroa, Chantey y Herrera, por ejemplo, 1909 y 1901. ¿Qué dice el gran etnólogo Rafael Giral, ¿no? Mexicano? Estuvo en la Amazonía y escribió un libro muy importante sobre la Amazonía peruana en 1952. Él dice, por ejemplo, los cocamas sepultaban antes a sus difuntos en urnas, recolectaban los huesos de los difuntos en una urna, los guardaban aproximadamente un año y solo después la urna era enterrada. Ese es un aspecto sumamente importante. ¿Por qué está sucediendo esta cosa? Es parte de la tradición del concepto de la muerte. Luego Figueroa y Chantel Herrera, ¿no? Dicen lo siguiente sobre los mismos cocamas. El entierro se efectuaba en 2 etapas. En la primera, el cuerpo de la persona fallecida era doblado, se le sellaba la boca y los ojos, y el cuerpo junto con sus principales pertenencias del difunto se colocaban en una urna grande de cerámica. Después se sellaba la urna grande y se le cubría con una más pequeña. Luego la enterraban debajo del suelo de la casa. Esto es importante porque conviven con el muerto, ¿sí? Ahí parece que hay una idea, digamos, de conservar la memoria de los parientes, ¿sí? La segunda etapa se realizaba después de un año y en esta se extraía la urna, sacando el cadáver, lavando los huesos y pintándolos. Realizaba luego una ceremonia en la que se consumía una gran cantidad de bebida, posiblemente masato, suponiendo que esto secaba los labios. O sea, este párrafo de Figueroa y Chantel nos da claramente la idea por qué el entierro secundario. Pues. O sea, estos nativos están enterrando y desenterrando anualmente para hacer una serie de recuerdos de sus antepasados, ¿no? Luego dicen, los parientes cercanos lloraban ritualmente, haciendo en notas que forman una triada de mayor a menor. Así lo hacen actualmente. Sí, claro, yo he visto
cuando falleció una anciana y lo llevaron a enterrar, se produjo esto, o sea, un llanto ritual de mayor a menor, ¿no? Y después van a la casa, después de enterrar a la muerte, y ahí hacen prácticamente, digamos, una jarana, ¿no? Con mucha bebida, bailan, danzan, y luego, bueno, pues termina la cosa. Terminada la ceremonia, enterraban a la urna y olvidaban luego de ello hasta el nombre del difunto. Fíjate. O sea que aquí termina la convivencia con el ancestro, termina el recuerdo y termina todo. Eso es interesante, no es una cosa particular. En el mundo andino no sucede esto, por ejemplo. Entonces, como conclusión sacamos, en esta tradición sobre la muerte, en la primera etapa de recuerdo, se convive con el muerto. Y luego, después de un año, se vuelve a enterrar los despojos y se olvida. Es decir, no hay un rito de pasaje a la otra vida. Tampoco existe culto a los ancestros como en el área andina, ¿no? Esa gran diferencia, ¿no? entre las culturas andinas y amazónicas justamente surge de los patrones funerarios. Aquí quiero recordar que Chomel, un antropólogo, Jean-Pierre Chomel, francés, muy famoso por sus trabajos en la Amazonía, especialmente con los tucunas, publicó libros justamente sobre las características de los entierros etnográficos en la Amazonía. El libro se llama Entre la memoria y el olvido, justamente haciendo referencia que hay dos etapas. Una etapa de conservar a los muertos y luego olvidarse. Y ahí queda y termina todo el asunto. Luego viene la tradición oral o arqueológica o arqueología viva de los contextos funerarios de los jíbaros de lengua caribe. Aquí nosotros hemos recopilado esta información de la arqueología viva, ¿no? Por eso dice Morales, del 2008, recoge la siguiente información en la cuenca del río Chambira. Un jíbaro nos dijo, 2 puntos. Cuando era niño, mis abuelos contaban que cuando moría una persona, el cadáver era ahumado con mucho humo encima de un fogón en el extremo inferior de la maloca. La maloca son casas multifamiliares, por si acaso, donde viven 40, 60, 80 personas, hasta 120 pueden vivir. Son casas muy enormes, ¿no? Luego lo introducían una caña, dice hueca, al interior del cuerpo. Esta caña salía en la parte exterior de la maloca y servía para drenar los líquidos y las grasas del cuerpo, el cual se iba secando con el calor y el humo. Luego era empaquetado y metido en una olla grande. Era guardada en los andamios más altos de la maloca. Esta maloca es muy alta y tiene pues una serie de andamios. Y ahí, como repisas especialmente, donde se colocaban a estos muertos ya prácticamente embalsamados o momificados. Donde también dice existían otras urnas formando hileras alrededor del techo en orden de antigüedad. Luego dice el jíbaro que nos contó, anualmente, dice, las familias de cada muerto bajaban la urna para limpiar y lavar los huesos y luego la volvían al andamio. Este acto anual continuaba hasta que los descendientes del muerto perdían el vínculo directo con el muerto. Entonces los pocos despojos de huesos eran enterrados en el suelo y eran olvidados. Por supuesto, también en una urna más pequeña. ¿Qué significa todo esto?
Significa este relato que existe un proceso de momificación muy diferente a los cocamas, para convivir con el muerto, luego de varios ritos anuales. Es enterrado en el suelo y es olvidado. En esta tradición funeraria no existe el concepto de ancestralidad como en el mundo andino, ¿no? Este ritual también es similar a los cocamas, pero la diferencia es la tecnología de momificar al cadáver con bastante humo, ¿no? Luego anualmente hacer fiestas hasta que el muerto se convierta en un despojo de unos cuantos huesos y al final nuevamente se echa en una urna y se olvida. Bien, estas son las referencias etnográficas y también tradición oral que nosotros hemos recogido en el Chambira, ¿no? Hablemos del contexto etnográfico y arqueológico de la cerámica del estilo polícromo de los cocamas Shipibo, Conibo y el Zapotal. Fíjense ustedes, el Zapotal es el sitio arqueológico, mientras que los cocamas y Shipibo, Conibo son grupos etnográficos actuales. Sin embargo, ambos participan del mismo estilo político. De estos dos grupos, Shipibo, Conibo y Cocamas se han aculturado demasiado y incluso actualmente ya no hacen cerámica. Yo no encontré absolutamente una olla de barro. Y cuando preguntaba, dijeron que ellos ya no hacían hace mucho tiempo, no saben, todos sus platos, tazas eran de aluminio, de plástico, etc. Pero esto, por ejemplo, es un cerámico que yo he tomado de Dona Latra, que está en el Museo de Hannover, en Estados Unidos, ¿no? Son pocos los cerámicos de los cocamas que aún se mantienen en alguna museo. Pero es interesante, ¿no? La combinación de líneas gruesas y líneas finas, ¿no? Que es prácticamente del estilo polícromo, el rojo oscuro y el rojo claro y el fondo blanco. Igual los shipibos, ¿no? Los shipibos también tienen el mismo estilo polícromo, el rojo, el blanco y el negro. Las líneas gruesas, anchas y las líneas finas. Ahora, esta iconografía es sumamente compleja, ¿no? Thomas Mayer dice que esta es la gran serpiente anacónica. Está en todos los cerámicos y los textiles Shipibo-Conibo. Nosotros creemos que los antecedentes de estos dos estilos están en el Zapotal, porque el Zapotal es esto. En este fragmento que les dije que era de una urna, podemos ver el color rojo, el color blanco, franjas anchas y líneas finas muy negras, ¿no? Con las mismas características, por ejemplo, de los cocamas y de los Shipibo-Conibo. Entonces, las referencias etnográficas de la cerámica cocama y de los Shipibo-Conibo muestran la existencia de una tradición compartida del estilo polícromo con la cerámica arqueológica del Zapotal, siendo esta posiblemente el antecedente del estilo cocama y Shipibo. Esto es muy importante porque el sitio que hemos excavado hoy es zona de cocamas. Sin embargo, el sitio del Zapotal que está en esa zona tiene muchos elementos culturales que son de los Shipibos. Por eso nosotros afirmamos que los Shipibo-Conibo y los Sheteu vivían en toda la cuenca del Ucayali, desde la desembocadura al Amazonas hasta las cuencas altas. Los tupi-guaraní, que dentro de ellos son los cocamas, vinieron como grupos denominados omaguas muy tardíamente, pero eran grupos sumamente enormes. Entraron por la boca del Amazonas, viniendo desde la zona del Paraguay, y invadieron la cuenca amazónica. Estos son los responsables, estos tupi-guaraní,
son los responsables de la destrucción de estas grandes culturas desarrolladas. O sea, cuando vinieron los europeos, esas culturas ya no existían. Y lo que predominaban eran los grupos tupi-guaraní que habían abarcado toda la cuenca, y eran grupos que migraban en base a un mito, buscando las tierras sin mal. Y así se han recorrido toda la cuenca amazónica, destruyendo a los grupos anteriores, porque incluso estos tupi-guaraní, como los tupinambá, por ejemplo, eran caníbales, ¿no? O sea, no estaban ni sembrar, comían carne humana, y eran expertos en la guerra, de tal manera, ¿no?, que estos tupi-guaraní serían los culpables de la destrucción antes que lleguen los europeos de este gran desarrollo cultural que hubo en la Amazonía. Otro aspecto importante, hay un antropólogo, ¿no?, que ha escrito algo sobre los Tupinambá, es el doctor Millones, ¿no? Él dice, por ejemplo, que si no hubieran llegado los españoles, los tupi-guaraní se le hubieran comido a los incas. Y eso es cierto porque ya por la zona de Bolivia empezaron a entrar al territorio del Imperio Incaico, cuando justamente los españoles estaban llegando, ¿no?, al Imperio de los Incas. Entonces, pues los tupi-guaraní no eran poca cosa. Eran gente muy guerrera, muy destructiva. Eran como los bárbaros que destruyeron todo, ¿no? Como decir, Roma fue destruido por los bárbaros. De igual manera, yo considero que los tupi-guaraní son ese tipo de gente que destruyó esta gran civilización. Y cuando los españoles llegaron, vieron prácticamente grandes poblaciones y todo, pero ya no eran culturas sumamente desarrolladas y organizadas, ¿no? Incluso yo les he hecho la referencia de que el estilo polícromo puede hablarse de un estilo polícromo de estilo provincial, ¿sí?, casi como lo del Imperio Incaico. ¿Eso qué significa? Fueron esta sociedad de estilo polícromo, un estado imperial que dominó toda la Amazonía. Es una pregunta que lo dejamos abierta. Bien, en referencia etnográfica de la cerámica con cama y de los shipibo conmigo, muestra la existencia de tradiciones compartidas de estilo polícromo con la cerámica arqueológica de Zapotán, siendo esta el posible ancestro del estilo Cocama y Shipibo. Bien, ahora entramos a entender un poco de lo que estamos hablando. Es el contexto etnográfico y arqueológico de las ánforas funerarias, ¿no?, de estilo Cañito y Shipibo Conmigo. Ya les hemos mostrado, esta urna fue encontrada por el arqueólogo Donald Latra. Y es una clara referencia muy parecida del estilo etnográfico de los Shipibo. Es esto, que hasta la actualidad se hace, ¿no? Lo importante es que siempre se trata de una mujer sentada con las piernas abiertas y mostrando la vagina. De igual manera, los Shipibos también hacen esta urna funeraria y la vagina, como ven ustedes acá. Y lo más interesante es que los Shipibo Conmigo llaman a esta vasija mahuete. ¿Y qué significa mahuete? Ellos dicen que es la vasija para los muertos. O sea, el muerto se introducido en este ánfora funeraria antropomorfa femenina, ¿no? Y con las piernas abiertas, ¿no?, y la vagina bastante dilatada. Entonces dice, también existía una tradición compartida en el uso de ánforas funerarias entre las sociedades arqueológicas y las culturas arqueológicas como Caimito y los actuales grupos nativos Shipibo Conmigo, ambas ubicadas en la cuenca del Ucayali, ¿no?
Ahora los Shipibo están desde la cuenca media hasta las cuencas altas. Como ya les dije, arqueológicamente no probado de que los Shipibo conmigo abarcaban toda la cuenca. Asimismo, compartían la misma iconografía de género y con un significado encontramos que vamos a encontrar en la tradición oral o arqueología viva. Bien, entonces nos vamos a la tradición oral o arqueología viva entre los Shipibo conmigo de lengua pano y el concepto de la muerte. Nosotros recogimos, ¿no? Morales en 2008, en un trabajo etnográfico con los Shipibos, dicen los Shipibos. Los Shipibos aún tienen el recuerdo de que sus abuelos se enterraban en urnas de cerámica. A esas urnas los llamaban mahuete, que significa vasija para los muertos. Son en forma de mujer en cuclillas, con las piernas abiertas mostrando la vagina dilatada. Ellos dicen que es la posición del parto. Así la mujer da a luz en el monte. Fíjense, qué interesante, ¿no? Es decir, el muerto va a volver a nacer. Justamente, ¿por qué Guayasamín le puso origen? Porque de ese muerto va a haber un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que es a la otra vida. Bien, este significa que el muerto regresa al vientre materno que representa la urna para volver a nacer y pasar a la otra vida. Es decir, esta tradición oral o arqueología viva nos lleva mucho más allá que los conceptos que los pucamas y los jíbaros tienen sobre la muerte. Es decir, aquí el concepto de la muerte es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el ancestro se va a enterrar en esta urna y de aquí va a volver a nacer. Por eso tiene la posición del parto, ¿no? Más claro no puede ser, ¿no? Sí, seguimos. Dice, los espíritus de los Shipibo ingresan a su última morada en el cielo por una puerta en forma de cruz. Esa puerta en forma de cruz lo ilustran en esta vasija. Aquí está la cruz. Y dicen que esta es la cruz del sur, que está en medio del universo. Además, grafican una serie de líneas finas, ondulantes, quebradas. Ellos dicen que son los ríos por donde ellos trajinan y van a pescar y van a obtener sus productos, etc. O sea, es una réplica, este nuevo espacio simbólico que está arriba, ¿no? Y que se replica en la tierra. Los Shipibos dicen que el muerto tiene un largo viaje, donde todos llegan a la puerta en forma de cruz, el cual se encuentra en medio del universo. El cielo es la morada de los espíritus o de los muertos. Entre el centro de la tierra y el cielo, dicen, hay una escalera que conecta ambos espacios cósmicos. En el extremo superior de la escalera hay una gran cruz muy grande, que es la cruz del sur. Es la puerta del cielo. Así dicen los Shipibos. O sea, entre los Shipibos conmigo, el concepto de la muerte es más complejo. Ellos creen en la otra vida y no en el olvido como sucede con los pucamas y los jíbaros. Bien, finalmente, a manera
de conclusiones, vamos a leer esta conclusión. En base al proceso de identificación de las imágenes de las ánforas funerarias en la Amazonía, luego el análisis del contexto arqueológico, incluye el histórico, el análisis histórico y análisis geográfico, y la recopilación de la tradición oral de los nativos, a las cuales estamos llamando arqueología viva, llegamos a entender que en las sociedades amazónicas, a diferencia de las sociedades andinas, el patrón funerario no solo los entierros secundarios, el patrón funerario son de entierros secundarios en urnas o vasijas cocidas, tradición que estaría vinculada al concepto sobre la muerte. Segundo, el patrón funerario entre los cocamas y jíbaros, según la información histórica y etnográfica, tiene dos etapas vinculadas al concepto de la muerte. La primera, se supera el trauma de la muerte guardando al muerto en una urna por un año o más, conviviendo con el muerto en la misma casa. Esta es la etapa del recuerdo del ancestro. Y la segunda etapa se desentierra al muerto, se limpia y pinta los huesos, luego se hace un ritual del olvido, con mucha bebida y llanto. Luego se entierra la urna y se olvida para siempre. Es decir, no existe el culto ni pasaje a la otra vida, ¿no? Eso es sumamente importante para diferenciar del mundo andino. La identificación arqueológica de las urnas funerarias en la Amazonía y la tradición oral de los Shipibo Conmigo de Ucayali nos conduce a entender que la iconografía de la mujer en posición del parto, plasmada en las urnas funerarias, significa que la vasija reemplaza el vientre materno, de la cual el muerto nacerá de nuevo para acceder al universo, donde la vida se replica igual que en la tierra. Es decir, es un ritual de pasaje a la otra vida después de la muerte. Esto es sumamente importante, como ya hemos recalcado, ¿no? Porque, digamos, aquí al menos hay otro concepto sobre la muerte. Posiblemente esto obedece a que los Shipibo Conmigos en el pasado hayan sido una de las sociedades más desarrolladas de la Amazonía. Por eso también se vincula al estilo polícromo, donde existían sociedades sumamente avanzadas. Entonces tenían una concepción muy importante sobre la muerte, ¿no? Entonces planteamos como hipótesis que esta conclusión es aplicable para la tradición de urnas funerarias de estilo polícromo de las sociedades prehispánicas amazónicas ocurridas entre los años 1000 a 1500 después de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos, ¿no?, de acuerdo a la identificación que hemos hecho, todas estas grandes sociedades posiblemente su tradición sobre el concepto de la muerte se esté reflejando en los Shipibo Conmigos. Son los únicos que han mantenido esa tradición tan compleja de entierros funerarios, ¿no?, con un pasaje a la otra vida por una escalera, llegando a la Cruz del Sur, ingresar al otro espacio simbólico del universo, donde van a iniciar una nueva vida. Y es interesante que esta nueva vida se replica igual que en la Tierra, es decir, la nueva vida va a ser lo mismo que lo que ellos hacían en la Tierra.
Por eso ellos pintan la Cruz del Sur en sus vasijas, con caminos, con ríos, por donde ellos andan con sus canoas, haciendo todas sus actividades diarias, ¿no? Entonces, por eso planteamos esa hipótesis de que este pensamiento antropológico del concepto de la muerte sería muy generalizado a todas esas grandes sociedades que se desarrollaron en épocas prehispánicas en la Amazonía. Bien, finalmente quiero hacer una aclaración también, ¿no? Aquí tenemos la imagen de una mujer en cuclillas representada en un recinto del Gran Pajatín. Fíjense ustedes. Hay teorías que dicen que el pajateño es una cultura andina, que fueron andinos que conquistaron esas tierras húmedas y bueno, pues no. Pero hay muchos arqueólogos, uno de ellos soy yo, que no compartimos esa idea. Pajateño es una cultura típicamente amazónica. Y aquí estamos probando todo el diálogo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Está representado en esta imagen. Es una mujer sentada con las piernas abiertas en posición de parto. Está en un recinto muy enorme de forma circular y aquí pueden ver ¿no? Todas las representaciones de mujeres en posición de parto. Entonces, pues, con esto estamos finalizando esta idea del concepto de la muerte en las sociedades hispánicas amazónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel. Tenemos algunas preguntas del público asistente y yo se las voy a referir. La primera, según el contexto funerario que usted exploró, ¿se puede especular alguna jerarquización de los miembros del grupo social? Claro que sí. Todos los entierros seguros no son de la misma manera. En el Chapotán, especialmente con el mismo los contextos asociados, hemos hablado de grupos familiares, unos que se dedican a la textilería, otros que se dedican a la cerámica. Entonces ya hay una división del trabajo. Más aún, no sabemos los grandes contextos funerarios de esas urnas hermosísimas como los de Marayó. Creo yo que ahí no se enterraba cualquiera. Básicamente eran para grandes personajes, ¿no? Como vuelvo a repetir, estamos hablando de sociedades sumamente complejas. Lo trágico de la sociedad prehispánica amazónica, que los arqueólogos no han tenido interés, justamente por esas teorías deterministas que dicen que ahí no hubo nada. Y esto es desde la época de Stewart. Quienes plantearon el handbook, pues que estos se trataban de pueblos primitivos que no tenían cultura desarrollada, etc. Nosotros hemos explicado acá que uno de los causantes de la destrucción de estas grandes desarrollo cultural fueron estos caníbales tupi-guaraní, que en hordas de millones y miles invadieron toda la cuenca amazónica y destruyeron todas esas grandes culturas. Cuando vinieron los españoles ya eran, digamos, ni siquiera el remedio de ese gran desarrollo cultural. Entonces, por lo tanto, ha existido jerarquía. Falta investigación, faltan mucha investigación en la Amazonía. Y como vuelvo a repetir, el clima, que es sumamente lluvioso, húmedo, no ha permitido la conservación de restos orgánicos. De tal manera que aquí no encontramos textiles, no encontramos un montón de artefactos de madera, etcétera, etcétera, como lo encontramos ahora en los grupos nativos. Entonces todo se ha perdido. No hay arquitectura porque ya les he dicho. Incluso el Pacaya Samiria con 6 meses de inundación no resiste, pues no hay piedra ahí.
Además, el Pacaya Samiria es la zona más deprimida de la cuenca amazónica, ¿no? Eso lo dicen los geólogos. Es decir, es la zona más baja de la Amazonía. Por lo tanto, tiene 6 meses de inundación. Pero es una zona sumamente rica, ¿no?, en flora, fauna, pesca, etc. Entonces, la complejidad social no es pues una falacia cuando hablamos de estas grandes sociedades que se desarrollaron antes del contacto con los europeos, es decir, entre los 1000 a 1500 después de Cristo. Gracias. Eh, Otra pregunta, profesor. Según los restos óseos encontrados, ¿se pueden tener detalles sobre sexo y altura? Como han observado los contextos funerarios de Zapotal, al menos no hay demasiadas evidencias como para diagnosticar eso, porque los huesos que hemos encontrado, o sea, los despojos de restos, son apenas los huesos largos y cuando lo tocábamos se deshacían. Como les vuelvo a repetir, nosotros al ver este problema, in situ, en el sitio hemos sacado un molde, hemos hecho un molde, ¿no?, de los cráneos. Especialmente pudimos recuperar 2 cráneos, ¿no? Y en base a esos 2 cráneos sí pudimos diagnosticar, ¿no?, sexo. Uno de ellos es femenino, el otro es masculino. Aparte de eso, ¿no?, la patología de estos cráneos, y eso es materia de otra ponencia, ¿no? Ya les he dicho, el cráneo deformado. También la arqueología viva nos da referencias por qué se deformaban los cráneos. Eso no lo han explicado los arqueólogos. Con todas las teorías que tienen, no pueden, porque no son pues los actores del grupo social. Nosotros hacemos la arqueología del otro, es decir, el mismo nativo nos dice. Y a esa teoría nosotros estamos sustentando como arqueología viva, ¿no? Gracias. Una penúltima pregunta, profesores. En el caso de la arqueología viva, ¿existe una posibilidad de que esta se distorsione debido al proceso de occidentalización de las sociedades amazónicas? Por supuesto, está sujeta a distorsión. Hemos hablado de los cocanos, que están totalmente aculturados. Ellos ya incluso no creen en sus antiguas tradiciones, ¿no? Hay bastante distorsión. Pero lo importante es que los Shipibo conmigo, ustedes conocen los Shipibo conmigo, tienen una autoestima tremenda. Yo quisiera que todos los peruanos tuvieran la autoestima de los Shipibo. Están orgullosos de ser nativos. Salen a todas las calles, vayan al Cantagallo, observen a los Shipibo conmigo. Es increíble. Entonces, ellos sí han conservado su tradición. Entonces, ¿por qué no? Pues, arqueología viva, ¿no? Es arqueología viva que ellos conservan. Y nosotros hemos investigado con grandes chamanes, con los más viejos, sobre todos esos aspectos. Este es solamente el principio. Nosotros tenemos una tesis, está colgada en la Universidad Católica, lo pueden revisar. Ahí no solamente estamos hablando del concepto de la muerte, estamos hablando del concepto de identidad. Estamos hablando de un ritual muy complejo que ocurría en el pasado, donde se utilizaban artefactos sumamente importantes, y esos artefactos han sido la pieza fundamental para entender el pasaje de las mujeres, ¿no? Las mujeres Shipibo a ser adultas, para ser aptas para el matrimonio. Y eso está vivo. Al menos estaba vivo hasta los años 50 en la Amazonía, o en el grupo Shipibo conmigo. Y nosotros hemos tratado de restaurar. Hay libros que los mismos Shipibos han escrito sobre esta tradición del pasaje de las mujeres hacia ser adultas, donde le cortan el hilo, le introducen un instrumento en forma de pene
que se llama Chivinante. Esos Chivinantes los hemos encontrado nosotros, ¿no? Entonces hemos reconstruido prácticamente toda esa tradición. Esa tradición nos ha llevado, digamos, a ver un mundo increíble, ¿no? De estas sociedades que todavía están siendo, digamos, requieren de mayor información para que nosotros sigamos en esta interpretación de la arqueología viva de estas sociedades amazónicas. Gracias. Finalmente, profesor, ¿existiría una relación entre estos entierros de sociedades amazónicas y la cultura chachapoyas? Miren, de todo lo que se conoce de la cultura chachapoyas, yo siempre le decía a mis alumnos, muchos dicen que estas culturas tienen una tradición serrana, y no es. Y yo les mostraba con imágenes, por ejemplo, los famosos sarcófagos funerarios de los chachapoyas que están en los acantilados. Ellos son tatuados, igual que la gente de la Amazonía, usan en la cabeza un cráneo trofeo, que es una costumbre amazónica. Su tatuaje es amazónico y su vestimenta también. Se ve que probablemente eran vestidos con plumajes. Entonces, sí existe. Ahora, en cuanto a entierros en urnas, que yo sepa no se ha encontrado, pero el arqueólogo Narváez, que ha trabajado muchos años en la reconstrucción de Cuela, él habla de estas grandes viviendas circulares, él las está comparando a grandes malocas, donde interiormente se enterraban. Es decir, ocurría lo mismo que está ocurriendo en la Amazonía, se enterraban en la casa, y él las ha encontrado dentro de esas grandes viviendas, y por eso él las llama grandes malocas. Narváez también es partidario de que estas son culturas típicamente amazónicas, ¿no? Que hayan tenido una relación muy estrecha y muy dinámica con los ricos andinos, por supuesto que sí. Además, esto de costa, sierra y selva como fronteras culturales es absurdo. ¿Por qué? Porque estos tres conceptos fueron introducidos de Europa. Es un concepto eurocentrista que lo trajeron los españoles. Los nativos de Sudamérica no se diferenciaban entre costeños, serranos y selváticos. No, señor, eran una sola. De ahí la gran tradición que se refleja desde épocas muy tempranas en Chavín. Yo quisiera hablar sobre Chavín, sobre todos estos aspectos, partiendo de la teoría de Tello, que dice que tiene origen amazónico. Entonces, por favor, eso de costa, sierra y selva es un mito implantado por los europeos, ¿no? Porque los nativos, todo, revisen las crónicas. Los crónicos no dicen que los nativos eran costeños, somos yungas, decían, ¿no? Y los de la sierra decían, somos quechuas, ¿no? Y los de la selva decían, somos antis. Esos eran sus identidades, ¿no? Entonces, pues, partamos de entender de forma diferente todo el proceso cultural prehispánico, ¿no? No solamente del área andina, sino también del área amazónica. Y el área amazónica nos da una lección para poder entender justamente las culturas andinas, que ha sido, digamos, atiborrada con teorías extranjeras que en lugar de aclarar han tergiversado y han complejizado y han malogrado realmente el proceso, el entendimiento del proceso prehispánico de las sociedades andinas y amazónicas. Bien, gracias. Gracias a usted, profesor. Queremos agradecer al arqueólogo investigador Daniel Morales Chocano por la presentación del día de hoy. Bueno, antes de concluir con esta sesión, les comentaremos que
Todas están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la BNP, a través del Facebook, el YouTube y nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión del miércoles 9 de febrero, fecha en que la doctora Luisa Díaz Arriola presentará la conferencia La arqueología en las narrativas museográficas. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención. Usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación. Buenas tardes.